Claro, buenas tardes. Muchas gracias. Estimados participantes, continuando con nuestra segunda ponencia, nos acompaña la doctora Carol Góngora, quien disertará el tema sobre fiscalización ambiental minera o EFA. La doctora Góngora es abogada por la Universidad San Martín de Porres y egresada de la maestría en Ecología y Gestión Ambiental en la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con experiencia en actividades de supervisión y fiscalización ambiental en el sector minero e infraestructura y servicios, así como el procedimiento administrativo sancionador. Además, cuenta con experiencia laboral en la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos y la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas, en el sector de minería del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Actualmente labora en la Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Doctora, su micro está apagado. Buenas tardes. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí, doctora. Disculpa. Bueno, buenas tardes con todos. Espero que todos estén muy bien, se encuentren muy bien con la bendición de Dios. Como bueno, ya comentaron, mi nombre es Carol Góngora Higa, yo soy egresada de la Universidad de San Martín de Porres. Y bueno, el día de hoy quisiera compartir la experiencia que he ido adquiriendo, ¿no?, en lo que es materia de fiscalización ambiental, tanto en el sector minero, que es el tema del día de hoy. Y bueno, agradezco al equipo de Vilayer por la invitación al seminario eh, para la exposición del tema de fiscalización ambiental del OEF en específico, ¿no? Es importante mencionar que todo lo que me comunique, señale en la presente exposición es a título personal. Y bueno, en esta parte he considerado poder exponer, ¿no?, el tema de fiscalización en tres temas prácticamente. Uno que sería la regulación aplicable al sector minero, lo otro que estaría relacionado al procedimiento de supervisión y por último el procedimiento de fiscalización. Entonces, si ustedes consideran, puedo continuar con la presentación. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Perdóname, repito que estoy con la máquina, no sé por qué se congela. Para que no se me complique un momento con los iconos, que no estoy muy familiarizada con el modo virtual de la presentación en el TeamViewer. Por favor, voy a deshabilitar la cámara, porque estoy con varios links por aquí. A ver, iniciemos para que nos... Perdónenme. Ya. Primero he querido señalar cuáles son las autoridades competentes que tenemos en el ámbito de lo que es la fiscalización minera, ¿no? Como sabemos, en el ámbito de las actividades mineras está dividido en 4 estratos, ¿no? Uno que vendría siendo lo que es la gran minería, la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces, esto se encuentra señalado, ¿no?, en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, lo que está aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM. Como nosotros podemos ver en este texto único ordenado, la gran minería se encuentra aquellos titulares, ¿no?, que cuentan con una capacidad productiva mayor a las 5.000 toneladas métricas por día, y en la mediana minería están aquellos titulares, ¿no?, de actividades mineras que tienen una producción mayor a 350 a 5.000 toneladas métricas por día. Ahora, en el caso de la pequeña minería, esta se caracteriza porque el productor minero se dedica básicamente a la actividad de explotación y también beneficio de minerales, el beneficio directo, ¿no?
Además, puede poseer bajo cualquier título, ¿no? Una zona, un área de 2.000 hectáreas y puede tener una capacidad de producción de 25 a 350 toneladas métricas por día. Mientras que el productor minero artesanal es quien se dedica a la explotación y el beneficio también de minerales, pero puede poseer, ¿no?, una producción menor a 25 toneladas métricas por día o también un área de 1.000 hectáreas, ¿no? Entonces, básicamente son estas las consideraciones para poder establecer cuáles son las actividades que pertenecen a la gran minería, que son aquellas actividades productivas mayor a 5.000 toneladas métricas por día, la mediana que va dentro de los 350 a 5.000, en el caso de la pequeña minería que va de las 25 toneladas métricas por día y las de minería artesanal menores a esto, ¿no? Ahora, la diferencia está que en el caso de la mediana y gran minería es supervisado tanto por el OEFA, bueno, por el OEFA, y en el caso de la pequeña minería y minería artesanal son los gobiernos regionales, ¿no? Eh, es importante mencionar que la labor de protección ambiental que desarrolla el OEFA comprende el ejercicio de funciones tanto como la evaluación, la supervisión y la fiscalización ambiental de empresas que pertenecen a este sector, ¿no? Mientras que en el caso de los gobiernos regionales y la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas es competente para la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal, de acuerdo a los ámbitos de jurisdicción. Ahora, eh, es importante también mencionar que pese a que la competencia de supervisión ambiental está dividido entre OEFA, los gobiernos regionales y la Dirección General de Minería, el OEFA en su calidad de ente rector, es la entidad a cargo también de velar el correcto desempeño y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, del CINEFA. Para ello cuenta con una función normativa y la función de supervisión a las entidades de fiscalización ambiental. La primera de ellas, bueno, de estas facultades, ¿no?, es dictar en el ámbito de sus competencias las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental, mientras que en el ámbito de la supervisión comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño a cargo de las CEFAS. Es por eso, bueno, que el OEFA a la fecha viene realizando el seguimiento continuo de las funciones de fiscalización que están a cargo de los gobiernos regionales y también de la Dirección General de Minería. Ahora, todas las actividades que se realicen en materia de fiscalización ambiental tienen que observar cuáles son los sistemas funcionales. Y los sistemas funcionales son aquellos sistemas, bueno, que tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Eh, estos, estos sistemas funcionales siempre van a tener a cargo un ente rector y se encuentran regulados, bueno, a través de la ley 29158, que es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Ahora, también en el presente caso respecto a lo que es la gestión ambiental, se tiene el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es el sistema funcional que tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente. También tiene como finalidad poder promover la conservación y el reaprovechamiento de los recursos naturales. Este sistema, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, constituye, ¿no?, la base de las instituciones del Estado, de los desde los distintos sectores, eh, tanto los descentralizados como las instituciones públicas de los distintos niveles regionales, locales y nacionales, para que puedan ejercer
una competencia y funciones sobre materia de medio ambiente y los recursos naturales de manera adecuada, ¿no? Este sistema LSNGA está compuesto por 5 sistemas, ¿no? El primero de ellos es podemos mencionar como primero de ellos, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el conocido como el SINAMPE. Bueno, este sistema tiene como finalidad contribuir al desarrollo sostenible en el país por medio de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica a través de áreas naturales protegidas en sus diversas categorías. El ente rector del SINAMPE es el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Este es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, cuenta con una instancia de coordinación para la gestión del sistema, que viene siendo, ejerciéndolo dentro de ellos el Consejo de la Coordinación del SINAMPE. Y bueno, cuando también se trata de áreas naturales protegidas, opera, ¿no? A través del sistema la Jefatura de Áreas Naturales Protegidas, que viene siendo una autoridad responsable respecto de las mismas, y además cuenta dentro de esta jefatura, se cuenta con comités de gestión. Luego podemos mencionar al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Este sistema tiene como finalidad articular la intervención del Estado para concluir los procesos, básicamente, de gestión integrada y multisectorial del reaprovechamiento sostenible, de la conservación, el uso eficiente y el incremento de los recursos hídricos con estándares en función al uso respectivo, ¿no? Aquí el ente rector viene siendo la Autoridad Nacional del Agua, como organismo técnico también especializado, pero en este caso se encuentra adscrito al Ministerio de Agricultura. Ahora, la Autoridad Nacional del Agua tiene presencia a nivel nacional a través de sus órganos desconcentrados, los cuales vienen siendo denominadas como las autoridades administrativas del agua, ¿no? Las AAA, que, bueno, dentro de sus ámbitos territoriales ejercen esta función. Y bueno, también tienen las unidades orgánicas, que son las ALAS, ¿no? Las administraciones locales del agua. Luego de esto podemos mencionar al otro sistema que viene siendo el SEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, ¿no? En este sistema hay procesos participativos de vigilancia y control, supervisión y de fiscalización y sanción también. Aquí el ente rector es el Ministerio del Ambiente, y bueno, este es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, tiene como función principal la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas, por ejemplo, desarrolladas por las actividades de los distintos sectores económicos. También podemos mencionar a lo que es el Sistema Nacional de Información Ambiental, denominado SINIA, ¿no? Este es un sistema que tiene como finalidad integrar una red tecnológica, institucional y humana que facilite la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso del intercambio de información, permitiendo ser un soporte para las decisiones de las distintas instituciones que, que tienen que tomar decisiones, ¿no? En este sistema, el ente rector es el Ministerio del Ambiente. Aquí los gobiernos regionales y los gobiernos locales también tienen una participación. En el caso de los gobiernos regionales, conducen la implementación y funcionamiento de los sistemas de información ambiental, y los gobiernos locales conducen la implementación y funcionamiento de los sistemas locales de información. En esta SINIA se almacena información respecto a la gestión ambiental
por ejemplo, como los informes anuales que pueden presentar los titulares de actividades económicas, por ejemplo, en el caso de residuos sólidos, que también es administrado por el Ministerio del Ambiente y va a servir de soporte para las políticas nacionales, para la toma de decisiones, para el funcionamiento de la supervisión y fiscalización que puedan ejercer las autoridades competentes, ¿no? Ahora, tenemos también lo que es el CINEFA, el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Este sistema tiene por finalidad que se contribuya al cumplimiento de todo lo que es la legislación ambiental por parte de las personas, tanto naturales, jurídicas, poder realizar supervisiones, hacer que se garantice la función de fiscalización ambiental a cargo de diversas entidades del Estado, que se realice de forma imparcial, ¿no? Ágil, eficiente, que exista celeridad, que exista imparcialidad, que exista transparencia dentro de las acciones realizadas por las distintas instituciones en el marco de sus competencias, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ente rector del CINEFA es el OEFA, es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, pero como parte de este sistema de evaluación y fiscalización ambiental participa el Ministerio del Ambiente, las entidades de fiscalización ambiental y el OEFA, ¿no? Dentro de las funciones o la participación que tienen estas tres instituciones que he mencionado, el Ministerio del Ambiente participa como ente rector del sector ambiental. Ahí cabe precisar que el MINAM es el ente rector del sector ambiental, mientras que el OEFA es el ente rector del CINEFA, ¿no? El Ministerio del Ambiente va a desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la política nacional del ambiente y ejercer las funciones que le asigna la ley de su creación. El OEFA es el organismo técnico especializado del sector adscrito al Ministerio del Ambiente, que va a realizar las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, sanción y aplicación de incentivos sobre las actividades económicas en materia de competencia, asegurando el adecuado equilibrio entre la iniciativa privada y la protección ambiental. Cabe indicar que a la fecha el OEFA cuenta con distintas competencias de supervisión directa, como por ejemplo el caso de minería, hidrocarburos, electricidad, también lo que es residuos sólidos, actividades productivas, entre otros, ¿no? Desde su creación, el OEFA ha ido adquiriendo eh, otras funciones, materias de competencia a través de las transferencias que han realizado las instituciones, bueno, que tenían otras instituciones inicialmente, ¿no? Es a partir del 2010 que el OEFA asume las funciones, las competencias en lo que es el sector minería. Con anterioridad lo ejercía el OSINARMIN, y previo a esto las competencias las tenía el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Ahora, como les mencioné, es importante, bueno, señalar cuál es el marco regulatorio que se tiene a la fecha y que he considerado que son como que las más resaltantes y aplicables a lo que es la fiscalización ambiental en el sector minero a cargo del OEF. ¿No? Primero es importante mencionar que dentro del marco regulatorio, bueno, se tiene, ¿no? Lo establecido a nivel constitucional, que como derecho fundamental, y que está señalado en el artículo 2 del inciso 22, que viene siendo el derecho, ¿no?, a que toda persona pueda a, tener la paz, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y el descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado de su vida. También el artículo 1 de la Constitución señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Es en base a la Constitución
que se van dando las demás regulaciones. Tenemos, bueno, el marco normativo a nivel constitucional, las que tienen rango de ley y las que son reglamentarias, ¿no? Que están aprobadas por decreto supremo. Ahora, también he considerado señalar, bueno, la Ley General del Ambiente, que viene siendo el marco normativo, ¿no? Para la gestión ambiental en el Perú, en el país, a través, bueno, de los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y poder contribuir de manera efectiva en la gestión ambiental, proteger el ambiente a sus componentes, como por ejemplo el aire, agua, suelo, ¿no? Y que permita mejorar también la calidad de vida de la población y lograr un desarrollo sostenible del país. Las disposiciones señaladas en la Ley General del Ambiente, las normas reglamentarias, las complementarias, son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, sean privadas, públicas, y además se encuentran dentro del territorio nacional. Esta ley también regula las acciones destinadas a la protección del ambiente que deben desarrollar todas las actividades humanas, ¿no? Regula las actividades productivas, el reaprovechamiento de los recursos naturales, eh, y bueno, eh, todas estas actividades se van a regir por sus respectivas leyes, pero debiéndose aplicar la Ley General del Ambiente en lo que concierne, ¿no?, a las políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental. Dentro de las principales disposiciones que señala la Ley General del Ambiente se encuentran, bueno, que los recursos naturales constituyen un patrimonio de la nación y su protección y conservación debe ser invocadas como causa de necesidad pública. Luego tenemos, bueno, como una limitación, ¿no?, que tanto el ejercicio del derecho de la propiedad, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, está sujeto a lo que señala la ley. O sea, todas estas actividades deben observar en estricto las disposiciones de la Ley General del Ambiente. Dentro de otros aspectos, esta ley, bueno, da los alcances, cuáles son los instrumentos de gestión ambiental, estableciendo que dentro de estos instrumentos de gestión ambiental se puede encontrar los de planificación, promoción, prevención, control, corrección. Por ejemplo, dentro de los preventivos están los estudios de impacto ambiental, los de corrección, están los de plan de cierre. También tenemos, por ejemplo, los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental, ¿no? Es ahora, en el caso de la ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, eh, tiene como objetivo establecer un proceso uniforme que comprenda requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de determinado proyecto de inversión. Establece también mecanismos que aseguran la participación ciudadana en el proceso de evaluación del impacto ambiental. Eh, Dentro del ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, bueno, se encuentran, bueno, las políticas, los planes, programas en nivel nacional, regional y local que puedan ocasionar implicaciones ambientales significativas. Dentro de los alcances se señala, bueno, que no puede iniciarse, y es bastante importante, proyectos ni actividades de servicios y comercios si no cuentan con una certificación ambiental, ¿no? Ahora, la ley general, la ley de recursos hídricos, bueno, regula el uso y gestión de los recursos hídricos. Estos comprenden el agua superficial, el agua subterránea, continental, se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Tiene además por finalidad regular el uso y la gestión integrada, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, como los bienes asociados a esto.
En esta ley se establece que el agua es un recurso natural, renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales para que la sustentan, ¿no? Y de seguridad de la nación. Se considera a través de esta ley que el agua constituye un patrimonio de la nación y el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación. En el caso de la ley de gestión integral de residuos sólidos, se establece a través de la misma derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto con la finalidad de que se realice la maximización constante de la eficiencia del uso de materiales y que se asegure la gestión adecuada de los residuos provenientes de las actividades económicas, sanitarias y que sea ambientalmente adecuada, ¿no? Tiene como finalidad de que se realice la prevención o minimización de los impactos considerando el origen de la misma. Pueden ser estos residuos municipales como residuos no municipales. Y bueno, en el caso de los residuos provenientes de la actividad minera serían residuos no municipales y tendrían que observarse cuál es la composición de este tipo de residuos y en función a ella es lograr este tipo de gestión para que se prevenga y se minimice la disposición final de este tipo de residuos y por el contrario, lo que se busca a través de la presente norma, de la presente ley, es que se valoricen, ¿no? Se recupere los residuos, evitando así de que exista un mayor volumen de disposición final, sino que se pueda reutilizar, se pueda realizar el reciclaje, el compostaje, el coprocesamiento de los residuos generados de las distintas, o sea, tanto residuos municipales como los residuos no municipales. Ahora, en el caso del Decreto Supremo 040-2014 MINAM, que es el Reglamento de Gestión Ambiental para la Actividad Minera, es el Reglamento Ambiental del Sector. Este reglamento es aplicable a la mediana y gran minería, ¿no? A las personas naturales y jurídicas que proyecten ejecutar actividades de explotación, de beneficio, labor general, transporte minero y almacenamiento de minerales en el territorio nacional. También este reglamento aplica para las actividades auxiliares que se generen de manera complementaria. A través de este reglamento se señala quiénes son las autoridades competentes. Entre ellas, bueno, se señala que el OEFA es el ente rector, ¿no?, del CINEFA y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación y control y también de sanción en materia ambiental de las actividades de la mediana y gran minería. Dentro de las principales obligaciones, o entre otras obligaciones que señala el reglamento y que es importante resaltar, es que, bueno, se establece que el titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos, sólidos, ruido, vibraciones, cualquier otro aspecto de sus operaciones, ¿no? Es decir, es responsable de los impactos ambientales que puedan generar sus operaciones, como por ejemplo en la operación de una relavera, que es parte del proceso de beneficio, las actividades, las descargas, los efluentes que puedan emitir, las descargas o efluentes que puedan generar sus operaciones, ¿no? De repente en un proceso de licidación. eh, el titular de la actividad minera viene siendo responsable por todo aquello que se genere. Eh, Asimismo, bueno, se establece como obligación que el titular minero debe asumir y cumplir todos los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Debiendo ejecutar también de manera oportuna los monitoreos
e implementar las medidas de prevención, control y mitigación, entre otros, que permitan evitar que se genere mayores impactos o se realice el control de los impactos que se hayan generado por producto de sus actividades, ¿no? Ahora, también se tiene el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades de exploración minera. En este caso, es a través del decreto, se aprobó a través del Decreto Supremo 042-2017 MINAM. Este reglamento busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros para prevenir, minimizar, mitigar los riesgos, ¿no?, que produzcan las actividades de exploración, siendo estas actividades de exploración las relacionadas a demostrar el dimensionamiento, la posición, las características de un yacimiento, en las reservas que tenga determinado yacimiento, y también, bueno, la implementación de repente de algunos componentes secundarios, como por ejemplo las desmonteras que puedan implementarse como parte de estas actividades de exploración. En este caso, el reglamento también señala que el OEFA es la autoridad competente para supervisar, evaluar, fiscalizar, controlar y sancionar en relación a las actividades de exploración realizadas por los titulares de mediana y gran minería. Ahora, también tenemos lo que es la ley que regula el cierre de minas y su reglamento que fue aprobado, ¿no?, que es aprobado por el Decreto Supremo 033-2005 EM. Y bueno, a través de este reglamento se establecen cuáles son las medidas que tiene que implementar el titular de una actividad minera para poder garantizar que una vez culminadas sus actividades se realice de manera adecuada y el cierre sea a perpetuidad. Es decir, se pueda realizar las actividades de cierre progresivo, las de cierre final y poscierre de manera satisfactoria, garantizando de que esto dure en el tiempo, y es por ese motivo de que el cierre de minas tiene la etapa de poscierre también, que es la etapa de monitoreo, ¿no?, que va a permitir definir si el cierre se realizó de manera adecuada o no se realizó de manera adecuada, para evitar posibles impactos que se puedan dar a futuro. Ahora, como parte del reglamento del cierre de minas, se tiene que establecer por parte del titular minero la constitución de garantías que va a permitir que en caso los titulares mineros no cumplan con las medidas establecidas en el plan de cierre de minas que debe ser aprobado por la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas pueda realizar la implementación de las medidas que se incumplieron, ¿no?, a fin de que se realice el cierre de las operaciones cuando se detecte el incumplimiento de ellas por parte del titular de la actividad. También tenemos lo que es la ley 28271, que es la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, y su reglamento que ha sido aprobado por Decreto Supremo 059-2005 EM, ¿no? A través de este reglamento, lo que se busca es realizar el cierre de aquellos pasivos, que son aquellos componentes, instalaciones, infraestructuras que se encuentran sin operación o inactivas con anterioridad a la emisión de esta norma, ¿no? Eh, a la fecha, bueno, se cuentan con más de 8.000 pasivos a nivel nacional, y estos se dieron debido a la falta de un marco regulatorio que hubo hace muchos años, hace varios años, ¿no? Y que una vez que se empezó a regular esto a través del Código del Ambiente, se pudo emitir esta ley y realizar, bueno, un inventario donde se determine
cuántos pasivos tenemos a nivel nacional. La finalidad de esta ley es que podamos identificar, uno, cuál es el pasivo, determinar el responsable, y una vez que se determine el responsable, se pueda presentar el plan de cierre de pasivos a la autoridad competente. Estos planes que cuentan, ¿no?, con todas las obligaciones para que se realice un cierre adecuado de estos pasivos, deben también de cumplirse en la forma y plazos que han sido señalados. Cuando no se identifique a un responsable quien asumirá el cierre del mismo, va a ser el Estado. Ahora también tenemos lo que son los límites máximos permisibles para los efluentes minero-metalúrgicos, y también lo que son los límites máximos permisibles para las emisiones minero-metalúrgicas. A través de estas dos normas, bueno, que la primera, que es efluentes por el Decreto Supremo 010/2010 MINAM, y en el caso de emisiones por la Resolución Ministerial 315/96 EM, se establecen determinados parámetros que a medir en el marco de estas actividades minero-metalúrgicas, donde se establecen concentraciones que no deben excederse, ¿no? De excederse estas concentraciones, se produce un daño al ambiente, un efecto adverso al ambiente, que puede ser considerado como también, dependiendo de cada caso y del exceso que pueda darse, como un riesgo significativo, un impacto significativo. Ahora, en el caso del OEFA, como se mencionó, el OEFA es el ente rector del CINEFA, y dentro del macroproceso de fiscalización ambiental se tiene lo que es la evaluación, la supervisión y la potestad sancionadora. En el caso de la función de evaluación, esta es una función a través de la cual se realiza la vigilancia y monitoreo de los componentes ambientales con la finalidad de determinar el estado de la calidad del ambiente, por ejemplo, de las cefas a nivel local, para medir, por ejemplo, el nivel de ruido. Luego, en el proceso de supervisión, es la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados. Esto puede ejercer a través de supervisiones directas a las actividades del sector. Y en el caso de la potestad sancionadora, es la investigación de las posibles infracciones administrativas, y puede, a través de esta potestad, imponer sanciones y medidas administrativas por incumplimiento de las obligaciones. Ahora, tenemos lo que es el proceso de supervisión. En este caso, el proceso de supervisión está regulado por la resolución del Consejo Directivo 006/2019 OEFA CD. En este caso, el procedimiento de supervisión está dividido en 3 etapas. Uno que viene siendo la actividad preparatoria, el otro la etapa de ejecución y la etapa de análisis de resultados. Dentro de la etapa de preparatoria tenemos la planificación, y también dentro de la que forma parte la formación del expediente. Antes que me olvide, es importante mencionar que dentro del proceso de supervisión nosotros tenemos tipos de supervisión y tipos de acción de supervisión. Dentro del tipo de supervisión tenemos las supervisiones regulares y las supervisiones especiales. Las supervisiones regulares vienen siendo aquellas supervisiones que se realizan de manera periódica y planificada, ¿no? Estas supervisiones van a estar enmarcadas dentro del plan EFA de cada año que apruebe la institución, ¿no? Donde se va a considerar también criterios de priorización, ya que, por ejemplo, puede tenerse determinada actividad, puede tener de repente
100 administrados, pero en base a determinados criterios se va a priorizar la supervisión de un determinado número de administrados, ¿no? Y bueno, como mencioné, esta supervisión regular es de manera periódica y planificada. También tenemos las supervisiones especiales, aquellas que pueden darse a través de, bueno, en mérito a una emergencia ambiental, de repente, no sé, un derrame de relaves, eh, puede haber de repente una descarga de un efluente, la ruptura de un dique, entre otros, ¿no? Entonces, aquella situación que pueda ser considerada como una emergencia ambiental y que además es obligación de que se reporte al OEFA dentro de las 12 horas de ocurrido el hecho, eh, es un motivo para realizar una supervisión especial. También tenemos las denuncias ambientales, que es la comunicación que puede darse eh, a través de los canales del OEFA, de través de SINADA, y pues estas denuncias pueden ser anónimas, pero pueden comunicar hechos que generen impactos o hechos que hayan generado impactos o que puedan generar impactos adversos al ambiente y que exista la necesidad de realizar una supervisión especial. Ahora también puede darse estas supervisiones especiales a solicitud de otros organismos, quizás aquellos organismos que puedan tomar conocimiento de un hecho que pueda estar marcado en el ámbito de competencias del OEFA. También se planifican supervisiones especiales cuando se requiera supervisar medidas administrativas, sean estas medidas ordenadas por la autoridad supervisora, como viene siendo las direcciones de supervisión, o también aquellas medidas administrativas que puedan ser ordenadas por la autoridad de fiscalización, ¿no? La autoridad decisora, perdón, la dirección de fiscalización. Ahora, dentro de los tipos de acción de supervisión, tenemos las que se dan in situ, que son fuera de las sedes del OEFA, ¿no? Y que es en la misma unidad y con presencia del administrado o sin ella. Las de gabinete, que son desde la sede del OEFA y que implica el acceso y evaluación de información vinculada a actividades o funciones de los administrados supervisados. Ahora, cuando nosotros realizamos esta supervisión, tenemos la etapa preparatoria, donde comprende la planificación de la actividad. En esta parte de la planificación se va a priorizar las obligaciones fiscalizables del administrado y los componentes a ser supervisados, porque dependiendo de la actividad que se vaya a supervisar, por ejemplo, como el caso de las actividades mineras, pueden tener un número determinado de componentes. Sin embargo, de acuerdo a la planificación, se va a considerar la priorización de algunos componentes, ¿no? Más relevantes de repente por el tema a través del Planefa o de una supervisión especial. Entonces se va a priorizar cuáles son las obligaciones que se van a fiscalizar en campo o de gabinete. También se tiene que revisar toda la información presentada por el administrado, toda la información de repente que nos haya remitido a otra institución y que merite considerarse en la supervisión que se está planificando. También se debe evaluar todas las denuncias que hayan ingresado respecto de esta unidad fiscalizable para que sea considerada dentro de la supervisión. Dentro de las obligaciones que puede tener, por ejemplo, el titular de la actividad minera, es la presentación de monitoreos en determinados periodos. Estos monitoreos deben ser también revisados y considerados en la planificación. Pueden haberse realizado estudios ambientales por ejemplo, la dirección de evaluación del OEFA, que debe ser considerado. También debe revisarse los resultados de los procedimientos sancionadores que hayan sido evaluados con anterioridad, las medidas administrativas que hayan podido imponerse por las autoridades competentes, ¿no? Todas estas actividades tienen que ser revisadas y van a estar comprendidas dentro de la planificación. Todo esto va a acarrear la formación del expediente
para poder ejecutar la supervisión, ya sea en gabinete o de gabinete, o sea, in situ. Ahora, en el caso de la ejecución de la supervisión, esta ejecución de supervisión puede realizarse en la misma zona de operaciones, como trasladarse a una unidad minera que esté en explotación, en beneficio, o pueda estar en la etapa de exploración. Puede verificarse los componentes de manera presencial, ¿no? O puede realizarse a través desde la oficina. Para esto, si es de gabinete, tiene que hacerse una carta, ¿no? Con el requerimiento de la información que va a ser evaluada en el procedimiento de supervisión. En la etapa de resultados, lo que se hace es evaluar, ¿no?, todos los hechos recogidos, ya sea en campo o puedan ser obtenidos desde gabinete, y evaluar cada obligación que fue priorizada para supervisión. Esto de aquí va a tener que ser incorporado en un informe de supervisión donde va a tener un análisis técnico legal y puede concluir en la recomendación de inicio de paz el archivo del expediente. Puede también tener conclusiones y recomendaciones, y si es que amerita, puede incluso recomendar el dictado de medidas administrativas. Ahora, también nosotros tenemos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de supervisión, supervisiones orientativas. En este caso, las supervisiones orientativas establecidas en el reglamento de supervisión tienen como objetivo la promoción del cumplimiento de las obligaciones ambientales a los titulares de determinadas actividades que se da por única vez. Esta supervisión se da solo por única vez, como mencioné, se da a administrados que se constituyen en personas naturales con negocio, micro o pequeña empresa, y además, bueno, es un acompañamiento donde se va a verificar cómo es el desempeño de las actividades en la unidad, si está cumpliendo o no está cumpliendo, y se puede además dejar recomendaciones. En esta supervisión tipo orientativa se realiza el acompañamiento, ¿no?, por la autoridad de fiscalización al administrado, donde como resultado de este acompañamiento el supervisor va a poner en conocimiento del administrado cuáles son las obligaciones que él tiene a su cargo y va a verificar el cumplimiento de las mismas sin fines punitivos, ¿no? Ahora, la supervisión orientativa rompe el carácter orientativo, o sea, la supervisión orientativa rompe este carácter cuando se identifican, por ejemplo, a pesar de ser la primera supervisión y se trata de promover el cumplimiento, pero si se verifica en campo, por ejemplo, daños o riesgos significativos, o en todo caso se afecta la eficacia de la fiscalización ambiental, por ejemplo, no se deje ingresar al equipo supervisor, entonces rompe el carácter orientativo y luego ya viene siendo una supervisión ordinaria, ¿no? Donde se puede recomendar el inicio de paz al advertirse algún incumplimiento de sus obligaciones cuando no se cumpla los supuestos, ¿no?, o cuando se identifiquen, por el contrario, estos daños o riesgos significativos o se afecta la eficacia de la fiscalización. Ahora, los incumplimientos detectados en lo que es el proceso de supervisión pueden clasificarse, ¿no?, en un riesgo leve, y estos pueden ser, estos incumplimientos pueden clasificarse en incumplimientos leves o incumplimientos trascendentes. Los incumplimientos leves son aquellos que generan un riesgo leve. También pueden ser los incumplimientos de una obligación formal u otra que no cause daño o perjuicio. Los incumplimientos trascendentes son aquellos
que involucran un daño o a la vida o salud de las personas, un daño al ecosistema, biodiversidad, flora o fauna, genera un riesgo significativo moderado, y el incumplimiento de una de las obligaciones de carácter formal u otra que causa daño o perjuicio. Es importante mencionar que para la determinación de este tipo de incumplimientos se aplica una metodología de estimación del riesgo que ha sido aprobado como anexo del reglamento de supervisión. Ahora, el régimen de subsanación de las obligaciones o de los hechos identificados en campo, por ejemplo, si antes del inicio del PAS se subsana un hecho que constituiría un incumplimiento y es de manera voluntaria, se archiva. Si se subsana antes del inicio del PAS, pero se hace ante el requerimiento de la autoridad de supervisión, se inicia PAS. Ahora, las excepciones para archivar es que estos incumplimientos leves subsanados puedan ser antes del inicio de PAS y, ante el requerimiento de la autoridad supervisora. Es decir, la diferencia de la subsanación que amerite un archivo va a darse si es leve. Si esta obligación pasándose por la metodología arroja que es un cumplimiento con riesgo leve, por ejemplo, y a pesar de haber el requerimiento de la autoridad de supervisión, se mantiene como leve, se archiva el procedimiento, se archiva el informe y no se recomienda inicio de PAS. Pero como parte del proceso de supervisión se pueden ordenar medidas administrativas. Estas medidas administrativas vienen siendo lo que es los mandatos de carácter particular, lo que es también las medidas preventivas, los requerimientos dictados en el marco del sello, ¿no? Estas obligaciones, bueno, todas las medidas administrativas constituyen una obligación fiscalizable. Es decir, si se incumple estas medidas, se recomienda el inicio de PAS, pero además se pueden dictar multas coercitivas, ¿no? Debe señalarse bajo las medidas administrativas, deben señalarse el modo y plazo para su ejecución, salvo que en ellas se establezca que el mismo administrado puede comunicar el modo y plazo para cumplir el mandato, en cuyo caso esta propuesta queda sujeta a la aprobación de la autoridad de supervisión. Es decir, la autoridad de supervisión dicta al administrado cómo es que debe hacer y cuándo debe cumplir. Sin embargo, en algunos supuestos es el administrado quien se encuentra en mejor posición para poder indicar cómo lo va a cumplir, pero siempre esta figura va a darse y lo va a ordenar OEFA, pero tiene que ser aprobado por el mismo OEFA de acuerdo a lo establecido en el reglamento, ¿no? No son excluyentes entre sí, es decir, las medidas administrativas pueden dictarse un mandato de carácter particular y una medida preventiva a la misma vez. Y además es sin perjuicio de que se pueda recomendar procedimiento administrativo sancionador. Es decir, si se dicta una medida administrativa, no es necesario que se haya recomendado inicio de procedimiento administrativo sancionador para dictar una medida administrativa, porque hay algunos hechos que generan un riesgo significativo, pero que no están tipificadas, por ejemplo, la fecha, pero que en mérito a los riesgos amerita el dictado de una medida, por ejemplo, preventiva. Entonces, no es necesario que haya un PAS y una medida preventiva al mismo tiempo. Estas medidas administrativas básicamente se van a dar de acuerdo a los riesgos que se pueda determinar por la autoridad. Luego, también, bueno, la autoridad de supervisión puede prorrogar el plazo para el cumplimiento de oficio o a pedido de parte. El administrado, bueno, puede impugnar su dictado mediante recursos de apelación o reconsideración, y la interposición de los recursos se conceden sin efectos suspensivos, ¿no? Ahora, ¿qué son los mandatos de carácter particular? Los mandatos de carácter particular
Dentro de las medidas administrativas, bueno, son disposiciones dictadas por la autoridad de supervisión a través de las cuales se ordena al administrador realizar determinadas acciones que tengan como finalidad garantizar la eficacia de la fiscalización. Dentro de estos mandatos puede ordenarse, por ejemplo, que se realicen estudios de carácter ambiental, realización de monitoreos y otros actos al administrado que puedan garantizar un seguimiento oportuno y un adecuado desempeño del titular de la actividad. Este mandato de carácter particular es dictado a través de una resolución debidamente motivada, o también puede ser ordenada por el supervisor designado en campo, ¿no? Cuando sea una supervisión en campo. Ahora, la medida preventiva son disposiciones a través de las cuales la autoridad de supervisión impone a un administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro, un alto riesgo de producirse un daño al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como mitigar las causas que generen la degradación o daño ambiental. Este tipo de medida administrativa, que es la medida preventiva, también es dictada a través de una resolución por la autoridad de supervisión o por el supervisor designado, ¿no? Cuando se encuentre en campo, in situ. En el caso de los requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental, estos requerimientos se dan para que se pueda actualizar, modificar o realizar otras acciones acerca de su instrumento de gestión ambiental. Estos se van a dar cuando, producto de la supervisión, se identifiquen impactos ambientales negativos generados por la actividad que difieran de manera significativa de los declarados en su instrumento de gestión ambiental y la normativa vigente, y entre otros supuestos que puedan identificarse en el sello. Es decir, por ejemplo, en algunos instrumentos, un ejemplo, pueda identificar de que las descargas que tiene, no sé, una relavera no requieren un control, un monitoreo. Pero cuando se va a campo se advierte de que estas descargas de la relavera no vienen siendo tratadas, además tienen un exceso de metales, pero no hay medidas de control que hayan sido consideradas en el instrumento de gestión ambiental. Es entonces donde se puede emitir este tipo de medida administrativa para que el administrado pueda realizar la modificación de su instrumento o la actualización, dependiendo de qué es lo que se identifique y qué es lo que se disponga. Ahora, el incumplimiento de las medidas administrativas constituye una infracción administrativa y acarrea el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Acarrea el incumplimiento, la imposición de una multa coercitiva, como les mencioné, por parte de la autoridad supervisora. Esto se va a dar cuando el supervisor verifique el incumplimiento, sea in situ o en gabinete. Una vez que se identifique este incumplimiento, se debe de poner en conocimiento del administrado, y en esta misma comunicación es que se traslada la resolución de la multa coercitiva, y el administrado tiene como obligación realizar el pago de la multa en el plazo de 7 días, ¿no? En el caso no se cumpla con el pago de la multa coercitiva, la autoridad de supervisión tiene la facultad de volver a imponer una multa coercitiva, y así sucesivamente hasta que se acredite el cumplimiento de la obligación dispuesta para el titular, ¿no? Eh, esta medida administrativa, como se mencionó, la medida administrativa es impugnable, pero la resolución de la multa coercitiva no es un acto impugnable. Ahora, pasando a lo que es el procedimiento sancionador. Dentro del procedimiento sancionador tenemos 4 autoridades involucradas, que el primero de ellos, bueno, es el Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es el órgano resolutivo de la OEFA, que ejerce funciones como segunda y última instancia en un procedimiento administrativo sancionador, que tiene competencia para pronunciarse sobre los recursos de apelación
contra las resoluciones emitidas por la autoridad decisora. Luego tenemos a la autoridad decisora, que viene ejerciendo la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, la cual constituye la primera instancia y es competente para determinar la existencia de responsabilidad administrativa. También impone sanciones, dicta medidas cautelares y medidas correctivas. También puede resolver los recursos impugnatorios de reconsideración. La autoridad instructora lo viene ejerciendo la Subdirección de Instrucción e Investigación, y bueno, está facultada a poder desarrollar todas las actividades de las acciones de instrucción y actuación de pruebas, imputación de cargos y la emisión del informe final de instrucción. En este caso también está la autoridad supervisora, que está ejercido por la Dirección de Supervisión, que se encarga de elaborar el informe de supervisión, como les mencioné anteriormente, el cual va a contener los resultados de la supervisión y la recomendación de inicio de procedimiento administrativo sancionador, ¿no?, enviado a la autoridad instructora para su consideración. Doctora, Ahora, disculpe la interrupción. ¿sí? Sí, disculpe la interrupción. Quería recordarle que el tiempo se ha cumplido y si podría tomar 10 minutos para finalizar, por favor. Sí, ya termino. Más bien disculpen la demora. Y entonces, siguiendo con el tema del procedimiento administrativo sancionador, el inicio del procedimiento administrativo sancionador es realizado por la autoridad instructora y este se va a iniciar con la notificación de la imputación de cargos, ¿no? En este caso, todo el procedimiento administrativo sancionador del OEFA está regulado a través de la resolución de Consejo Directivo 027-2017 OEFA-CD. Olvidé mencionar eso al inicio. Y bueno, la notificación de la imputación de cargos se realiza a través de la resolución subdirectoral por parte de la autoridad instructora y debe contener la siguiente información: por ejemplo, la descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa, también la calificación de las infracciones, la descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa respecto de los hechos de los cuales se está iniciando el PAS, la calificación de las infracciones que tal de los actos u omisiones, es decir, la norma que establece la obligación, las normas que tipifican los actos como una infracción, la norma tipificadora. También se tiene que señalar las sanciones que podrían imponerse, es decir, si equivale de repente el incumplimiento, una vez que se determine la responsabilidad que amerita imponerle 10 UITs, eso también debe ser señalado. Hay también imputaciones que ameritan la gradación de la multa, y aplicar la metodología para la estimación de la multa. También tiene que señalarse la autoridad competente para imponer la sanción, identificando la norma que otorgue dicha competencia. Ahora, en la parte de la presentación de los descargos, esto se da con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y bueno, para que el administrado pueda conocer también cuáles son los hechos que vienen siendo materia de investigación en este PAS iniciado, debe añadirse el informe de supervisión. La presentación de descargos es un plazo improrrogable de 20 días, ¿no? Contados del día siguiente de notificada la resolución subdirectoral. En estos descargos el administrado puede presentar sus argumentos de defensa o puede reconocer también la responsabilidad, ¿no? Debiendo ser esta de forma expresa y por escrita. Y si realiza este reconocimiento de responsabilidad, bien va a considerarse como una condición atenuante para los efectos de la determinación de la sanción. Ahora, como parte del desarrollo del PAS, una vez que presenta el administrado los descargos, la autoridad instructora va a emitir un informe final de instrucción.
Este informe final de instrucción está motivada y va a contener cuáles son las conductas que van a ser probadas y que son constitutivas de infracción. Esta norma va además a señalar va a ser la imposición de la sanción, la propuesta de la sanción que corresponda o el archivo del procedimiento, así como las medidas correctivas a ser dictadas. Este IFI dispone, en caso se disponga acciones complementarias, debe otorgarse un nuevo plazo al administrado para que presente nuevamente sus descargos. Cuando la autoridad instructora emita el IFI y concluya, por ejemplo, la determinación de responsabilidad administrativa de una o más infracciones, deberá ser notificado al administrado a fin de que presente sus descargos en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificación, pudiendo solicitarse una prórroga de 5 días hábiles por única vez. En el caso del informe final concluya, por ejemplo, que no existen infracciones, se recomendará el archivo del procedimiento. Ahora, también puede realizarse la ampliación o variación de la imputación de cargos. Cuando se realice la variación o imputación de cargos, esta se debe dar siempre antes de la emisión de la resolución final y se debe otorgar un nuevo plazo al administrado para que presente sus descargos. Es decir, se le tiene que dar nuevamente 20 días para que él pueda ejercer su derecho de defensa. Esta ampliación o variación de imputación de cargos da mérito a la emisión de un nuevo IFI y renueva el plazo de caducidad, ¿no? Que ese plazo implica el plazo que se tiene para concluir el procedimiento administrativo sancionador. Ahora, dentro del procedimiento administrativo sancionador, el administrado puede solicitar el uso de la palabra. Esta solicitud de uso de la palabra puede ser ante la autoridad instructora y el informe oral ante la autoridad decisora. Siempre que se requiera, ¿no?, el uso de la palabra de oficio, se tiene que comunicar con una anticipación, de oficio o de parte, perdón, se tiene que comunicar la fecha de la misma con no menos de 3 días hábiles de anticipación al administrado, para que el administrado pueda preparar sus argumentos de defensa durante esta audiencia, ¿no? Luego, es importante mencionar que todo el análisis realizado, todas las acciones realizadas por la autoridad instructora van a ser considerados en la resolución directoral emitida por la autoridad decisora. Esta resolución final determina la existencia o no de la responsabilidad administrativa respecto de la infracción imputada y, va a determinar la imposición de sanciones y también puede dictar medidas correctivas siempre que correspondan, ¿no? Esta resolución tiene que contener los fundamentos de hecho y de derecho sobre la determinación de responsabilidad administrativa. Tiene que además señalarse la graduación de la sanción, las medidas correctivas cuando corresponda, y puede considerar también el análisis de la reincidencia si así fuese, ¿no? Ahora, también dentro del marco del reglamento de procedimiento administrativo sancionador se ha considerado la reducción de la multa por reconocimiento de responsabilidad, como les mencioné. Se puede reconocer la responsabilidad hasta antes de la emisión de la resolución directoral, ¿no? Y esta reducción va en base a la oportunidad en que se da. Si, por ejemplo, el reconocimiento de la responsabilidad se da desde el inicio del procedimiento sancionador hasta la presentación de los descargos, de la imputación de cargos, la reducción de la multa puede darse de un 50%. Si se da ese reconocimiento luego de presentados los descargos hasta antes de la emisión de la resolución final,
se puede hacer la reducción de un 30%. Ahora también hay una reducción de la multa por pronto pago. Esto es si el administrado cancela dentro de los 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación del acto que contiene la sanción y no se impugna. Ahora, dentro del procedimiento administrativo sancionador también pueden ordenarse medidas administrativas. Estas pueden ser las medidas cautelares y las medidas correctivas. Estas medidas administrativas, uno, requieren de habilitación por ley o decreto legislativo. La resolución que las emitan debe estar debidamente motivada. Deben observar el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Las medidas cautelares se dan al inicio del PAS o antes del inicio del PAS, y las medidas correctivas se dan dentro de la resolución final. Es importante mencionar que las medidas cautelares son disposiciones a través de las cuales se impone al administrado una orden para prevenir un daño irreparable al ambiente, a los recursos naturales, a las personas, ante la detección de una presunta infracción, a solicitud de la autoridad. También, bueno, se puede dar ante la solicitud de la autoridad instructora. Y bueno, en este caso la autoridad decisora puede dictar medidas cautelares tanto antes del inicio o una vez iniciado el procedimiento. Para esto se deben dar sustentándose en lo siguiente. Primero, la verosimilitud de la existencia de una infracción administrativa que pueda incurrirse en peligro en la demora, razonabilidad de la medida. Cuando se dicte una medida cautelar antes del inicio de un procedimiento administrativo sancionador, se tiene un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de la medida cautelar para iniciarse el PAS. Si vencido este plazo de 15 días no se ha iniciado el PAS, se extingue la medida cautelar. Ahora, por ejemplo, dentro de los tipos de medidas cautelares, puede dictarse uno, el decomiso de bienes, el cese o restricción de la actividad, el retiro, tratamiento o destrucción de algunos bienes, la paralización de determinadas actividades. Ahora, en lo que es la medida a medidas correctivas, estas son disposiciones que van contenidas en la resolución final, a través de las cuales se impone al administrado una orden para revertir o disminuir en lo posible el efecto nocivo de la conducta infractora, que hubiera podido al producirse el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. Esta medida administrativa, que es la medida correctiva, puede ser verificada tanto por la autoridad supervisora o también por la autoridad decisora cuando se considere que es viable dicha verificación, ¿no? Porque hay algunas medidas correctivas que requieren necesariamente que se haga seguimiento y se observe en campo para ver el cumplimiento y si es que se ha cumplido el objetivo que se estableció como obligación. Bueno, hasta aquí he tratado de señalar cuáles son, cómo se desarrolla el procedimiento de supervisión y de fiscalización. Hay varios temas que, bueno, que por temas de tiempo están quedando sin mencionar, pero espero se cumplan las expectativas del tema que ha sido asignado, que está a mi cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Bueno, se han formulado algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. Se la leo. La primera dice, ¿qué porcentaje en el año de las unidades mineras llegan a fiscalizar? Y de las que no lo hicieron, ¿lo hacen el próximo año o tampoco se puede? Bueno, en este caso, no tengo la cifra exacta de cuál es el porcentaje de las unidades que han sido supervisadas, pero sí, por ejemplo, de acuerdo al Planefa, si se tiene un universo de 1000 administrados, se establecen criterios de priorización. Por ejemplo, de los 1800. Y en este caso, si es que en un año, un periodo determinado, no se llega a supervisar dicha actividad, sí se considera en la planificación posterior, es decir,
estas unidades o la verificación de las obligaciones se van a ir dando en atención a los criterios de priorización y también a los periodos, ¿no? Yo ahorita, bueno, la exposición a ese título personal no podría decir cuál es el número de supervisiones, sin perjuicio de eso, igual a través del mencionar, ¿no? A través de los canales de acceso a la información podríamos tomar esta información, pero de todas maneras no quisiera dejar de mencionar que la planificación de las supervisiones se va dando en mérito a los criterios de priorización y si no se realiza en un determinado periodo, se considera para las planificaciones posteriores, ¿no? De repente el año siguiente, dependiendo de cuáles son los criterios que se vaya considerando, ¿no? Porque también uno de los criterios es que de repente en el año anterior no se haya considerado, no se haya ejecutado una supervisión y amerita realizar un seguimiento del cumplimiento de las obligaciones. Muchas gracias por su respuesta, doctora. La siguiente pregunta dice, doctora, ¿qué se puede hacer si en el proceso de formalización se presenta un IGAFON, pero posteriormente ya no es posible seguir realizando la actividad por no existir más el recurso? ¿Es posible realizar un cambio de puntos? ¿Qué pasa con lo ya avanzado en el proceso de formalización? En el caso de los procedimientos, bueno, administrativos de la etapa de fiscalización, de las actividades de fiscalización a cargo de la OEFA, bueno, no se encuentra la fiscalización de los IGAFOM, están los estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, las días, lo que sea aplicable a las actividades de exploración y explotación de acuerdo al reglamento ambiental aprobado para esas actividades por el sector. Sin perjuicio de ello, considero que, por ejemplo, si en determinado instrumento de gestión ambiental se ha establecido un plan de manejo, actividades para el cierre de determinada actividad y luego se modifique las actividades según determinada situación, debería realizarse la modificación del mismo, pero bueno, como parte de las actividades de OEFA no está la supervisión de este instrumento de gestión ambiental mencionado. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Y la última pregunta dice, buenas noches, doctora. A pesar que las normas tipificadoras de infracciones ambientales aprobadas por el propio OEFA contemplan la posibilidad de interponer sanciones no pecuniarias, el OEFA siempre opta por imponer multas. ¿Cuál es el criterio técnico legal que aplica la autoridad para no imponer multas no pecuniarias? En este caso, el OEFA cuenta con una metodología para la estimación de las sanciones, de acuerdo a la tipificación de cada obligación, se aplica la metodología. Dependiendo del resultado, es que va a meritar la imposición de la multa. Esta puede ser la multa no pecuniaria o la pecuniaria, considerando de que si como resultado arroja una multa con una sanción, un pago, un establecimiento de determinado monto de UIT, es el cual se deberá imponer y correr traslado al administrado. No todo va a depender de la metodología de la estimación de las multas que se tiene aprobado. Muchas gracias, estimada doctora, por absolver las preguntas propuestas por nuestros asistentes. Así también, de parte del equipo B-Lawyer, queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y su grata ponencia y esperamos seguir contando con usted en próximos eventos académicos. Y que tenga un muy buen fin de semana. Gracias, buenas noches, gracias a todos.